Buenas tardes. Continuando con las presentaciones relacionadas con las fracciones, para este momento se estudiarán los diferentes tipos de fracciones y finalizaremos con la manera como se comparan las mismas. Para comenzar, estos serán los temas que se van a tratar en el transcurso de esta presentación. En el presente mapa mental encontraremos las diferentes clases de fracciones, tales como propias, impropias, mixtas, irreducibles, decimales, heterogéneas, homogéneas y equivalentes. Las fracciones propias son aquellas fracciones en las que el numerador es menor que el denominador y por lo tanto son menores que la unidad. La diapositiva nos muestra algunos ejemplos de fracciones propias. Otra clasificación de las fracciones corresponde a las fracciones impropias. Estas fracciones impropias son aquellas donde el numerador es mayor o igual al denominador. Y por lo tanto, la fracción impropia siempre es mayor o igual que la unidad. Siendo mayores que la unidad, una fracción impropia se puede expresar como el número de unidades enteras que se tienen y la fracción que tomamos. Como se ve en el ejemplo de la fracción 3 medios, al descomponerla se encuentra que la unidad entera es 1 y la fracción 1 medio. Otro tipo de fracciones a estudiar son las fracciones mixtas. Estas fracciones son la suma de un número entero y una fracción propia. O lo que es lo mismo, una fracción mixta es una cantidad de unidades enteras más la parte de otra unidad. Ejemplo de la diapositiva, para la fracción 11 octavos, la parte entera es 1 y la fracción propia es 3 octavos. Y así sucesivamente con los otros ejemplos. Ahora podremos observar cómo se convierte una fracción mixta a una fracción impropia, con el ejemplo de la fracción 2 enteros 3 cuartos de la diapositiva. Como primera medida, multiplicamos la parte entera, que en este caso es 2, por el denominador, en este ejemplo es 4, y la sumamos al numerador que corresponde a 3. Esta suma nos da 11, como lo vemos en la figura de la derecha, y este resultado obtenido lo vamos a dividir entre el denominador original. Y de este modo obtenemos la conversión de fracción mixta 2 enteros 3 cuartos a la fracción impropia 11 cuartos. En este otro ejemplo afianzaremos el concepto de conversión de fracción mixta a una fracción impropia. Para este caso vamos a multiplicar la parte entera, en este caso es 8, por el denominador, en el ejemplo es 9, y la sumamos al numerador que corresponde a 2. Esta suma nos da 74, como vemos en la figura de la derecha, y finalmente este resultado obtenido lo dividimos entre el denominador original, que es 9, obteniendo así la conversión de fracción mixta 8 enteros 2 novenos a la fracción impropia 74 novenos. Ahora haremos la operación inversa, es decir, convertiremos una fracción impropia a un número mixto. En el ejemplo tenemos la fracción impropia 35 octavos, la cual debe ser convertida en un número mixto. Desarrollamos la división de 35 entre 8 y encontramos que el cociente es 4 y el residuo es 3. Construimos el número mixto dejando 4 como el número entero. El residuo 3 pasa a ser numerador y el divisor 8 se convierte en el denominador. En este otro ejemplo,
nos piden convertir la fracción impropia 17 tercios en un número mixto. Desarrollamos entonces la división de 17 entre 3 y encontramos que el cociente es 5 y el residuo es 2. Construimos el número mixto dejando a 5 como el entero. El residuo 2 pasa a ser el numerador y el divisor 3 se convierte en el denominador. Otro tipo de fracciones son aquellas llamadas irreducibles. Se llaman así estas fracciones porque no se pueden simplificar y esto ocurre cuando el numerador y el denominador no tienen divisores comunes. Es decir, el máximo común divisor de los dos términos de la fracción únicamente es 1. Los ejemplos de la diapositiva ilustran esta situación, en donde se observa que no se puede reducir la fracción porque no hay divisores comunes. Las fracciones equivalentes son otro tipo de fracciones. Dos fracciones son equivalentes si representan la misma parte. En el dibujo vemos cómo efectivamente 1/2, 2/4 y 4/8 representan la misma parte, por lo que son fracciones equivalentes. Para obtener fracciones equivalentes se pueden simplificar fracciones o amplificar fracciones. Simplificar fracciones es encontrar una nueva fracción, o sea, una fracción equivalente cuyos términos son menores a los de la fracción original. Por ejemplo, si la fracción a reducir es 24/108, inicialmente la dividimos entre 2 para obtener 12/54. Esta fracción puede ser aún dividida por 2 y obtenemos 6/27. Como puede observarse, tanto numerador como denominador son múltiplos de 3 y podemos aún simplificar mucho más la fracción hasta obtener el valor de 2/9. En todos los casos se cumple la igualdad y se comprueba que son fracciones equivalentes. La amplificación de fracciones es el caso opuesto a la simplificación. Y en este caso lo que queremos es aumentar los términos de la fracción. En este ejemplo vemos cómo podemos amplificar la fracción 3/4, multiplicándola inicialmente por 3, tanto en el numerador como en el denominador, para obtener la fracción 9/12. Esta última, al multiplicarla por 2, tanto en el denominador como en el numerador, se transforma en 18/24, fracción amplificada que siempre va a ser equivalente a los 3/4 originales o a los 9/12 que se transformó. Otro tipo importante de fracciones son las fracciones homogéneas. Estas fracciones son aquellas que presentan el mismo denominador. En el ejemplo de la diapositiva vemos cómo las tres fracciones tienen el mismo denominador, que es 7. En el otro ejemplo, el del círculo, se pueden entender las fracciones homogéneas como fracciones que están divididas en las mismas 4 partes. Por eso comparten el mismo denominador. Contrario a las fracciones homogéneas, encontraremos las fracciones heterogéneas. Dos o más fracciones son heterogéneas cuando tienen los denominadores diferentes. Para este ejemplo, se observa que las tres fracciones tienen los denominadores diferentes, los cuales son 11, 2 y 7. Este es el último tipo de fracciones a estudiar. Son las fracciones decimales. Esas fracciones se caracterizan porque el denominador es un múltiplo de 10, de 100, de 1000, o sea, de la unidad seguida de ceros, es decir,
un múltiplo de 10. Como tema final encontramos la comparación de fracciones. Esta comparación consiste en estudiar en dos o más fracciones qué orden tienen, es decir, cómo ordenarlas de mayor a menor o viceversa. Por ejemplo, si nos preguntan qué es más grande entre 3 cuartos o 2 sextos, vemos claramente que 3 cuartos es mayor que 2 sextos, ya que representa una superficie coloreada más grande. Para comparar fracciones es indispensable tener en cuenta tres propiedades fundamentales. La primera considera a las fracciones que tienen igual denominador, o sea, a las fracciones homogéneas. Será mayor la fracción que tenga mayor numerador, como se observa en la comparación entre 7 cuartos y 3 cuartos. 7 cuartos es mayor que 3 cuartos, por el principio anteriormente dicho. La segunda propiedad referencia a las fracciones que tienen igual numerador, en donde será mayor aquella fracción que tenga un menor denominador. En el ejemplo de la diapositiva vemos que es mayor 5 sextos frente a 5 octavos, porque aunque tengan el mismo numerador, el denominador 6 es menor al denominador 8. Y según la propiedad, esta fracción 5 sextos es mayor que la de 5 octavos. La tercera propiedad agrupa aquellas fracciones que tienen diferente denominador y numerador, o sea, fracciones heterogéneas, para las cuales es necesario reducir las fracciones a un común denominador, buscando el común múltiplo, el mínimo común múltiplo. La diapositiva nos recuerda cómo calcular el mínimo común múltiplo de tres números, siendo este valor el resultado de multiplicar factores comunes, es decir, 3 por 5 igual a 75. A continuación les presento la bibliografía empleada para esta presentación. Muchas gracias por su atención.